Muy bien, déjenme invitarles a abrir sus Biblias una vez más a Romanos 5. Y el mismo pasaje que comenzamos a ver el domingo pasado, quiero seguir con esto. Romanos 5, 12 hasta el fin del capítulo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oremos. Señor, ahora te pedimos, derrama tu Espíritu sobre nosotros, para que podamos entender y obedecer tu palabra. Bendiga la predicación para que sea útil para todos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, comenzamos estudiando este pasaje el domingo pasado y vimos que Pablo está haciendo contraste entre dos hombres quienes nos representó antes el Padre Celestial. Y nosotros llevamos la naturaleza o del uno o del otro. El primer Adán pecó contra Dios y todos en él. Y por eso todos los que se han descendido de Adán traen su naturaleza de pecado y últimamente son sujetos a la muerte. El segundo Adán, Jesús, no desobedeció, pero obedeció a Dios completamente. Y su obediencia es capaz no solamente contradecir el pecado del primero, pero de todos nosotros también. Y los que están en el segundo Adán traen su naturaleza y su justicia, y por eso son justificados de sus pecados y van a vivir eternamente. Entonces, eso es lo que vimos y quiero regresar al pasaje para que veamos más verdades que yo creo que no discutimos en el mensaje anterior. Primera cosa, quiero hablar del versículo
18, porque hay gente que dice que este versículo enseña que todos los hombres van a ser salvos. Dice el versículo, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, voy a confesar, si tomas este versículo por sí mismo, aparte de lo demás de la Biblia, puedes llegar a la conclusión de que nadie va a ir al infierno. Pero por eso es importante leer todo en su contexto y no sacar un versículo o una oración y decir esto es a pesar de todo lo demás que se enseña, porque pueden hacer lo mismo con nosotros para hacer cualquier persona que está hablando que dijo el opuesto de lo que dijo por sacar una frase o algo así. Es importante que siempre comparamos la escritura con la escritura y que leemos en contexto y todo esto. Y si leemos este pasaje en su enteridad, es obvio que el apóstol está haciendo contraste entre todos los en Adán y todos los en Cristo. El versículo 17, por ejemplo, dice, los que reciban la abundancia de la gracia y del don. O sea, todos los que reciben la abundancia, sí, reciben la vida eterna, pero no todos van a recibir la gracia y el don de la justicia. Entonces, el apóstol ya en capítulos, 1 a 4, ha dicho que muchos van a ser condenados por sus pecados. No está contradiciéndose aquí. Él simplemente está enfatizando el contraste entre los en Adán y los en Cristo, el segundo Adán. Entonces, nunca enseña Pablo en este lugar o otro que todos van a ser salvos. Pero sí está enseñando que todos los que están en Jesús tienen la justificación de vida. El segundo punto que quiero hacer es que debemos fijar en que constantemente el pasaje habla de la transgresión de Adán, de uno. Y obviamente está hablando de que Adán en el huerto de Edén comió del fruto del conocimiento de bueno y malo, y esto trajo el juicio sobre los hombres. Por ejemplo, en el versículo 15 dice, el don no fue como la transgresión. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Y luego en 16, el juicio vino a causa de uno solo pecado. Versículo 7, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, etc. Versículo 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos. Entonces, mira uno. Hay mucha miseria, hay mucho sufrimiento, dolor, tristeza. Y todo lo que hay vino a este mundo por causa de una transgresión. Los efectos comenzaron cuando comieron y han seguido creciendo y siendo repartidos, y va a ser así hasta que Jesucristo
Regrese. Y quiero hacer este énfasis para decirles, lo que es verdad del primer pecado es verdad de todo pecado. Nosotros a veces nos decimos, pues es un pecadito chiquito, no importa, no va a tener efecto en otros. Estamos mintiendo a nosotros mismos. Todo pecado, no importa cómo nosotros lo medimos, todo pecado es desobediencia a Dios, es rebelión y trae muerte. Yo tengo que pensar, cuando Adán miró el fruto y vio que fuera bueno para comer, le dijo a sí mismo, ¿qué daño va a hacer? No voy a lastimar a ningún otro, es solamente contra mí, es entre yo y Dios, es cosa chiquita, nadie va a fijar. Pero Dios fijó. Y estaba pensando también cuando Dios le dijo, en el día que comes morirás. Adán no sabía qué era la muerte. No entendía las consecuencias. Pero sabía que estaba desobedeciendo a Dios cuando comió. No debemos decirnos que un pecado no hace daño. Yo sé que ustedes, como yo, sabemos convencernos a hacer cosas que no debemos hacer. Y decimos cosas como, no importa, no es tan malo, no va a hacer daño a otro, es entre yo y Dios, o cosas así. Pero el pecado es pecado. Y siempre causa daño. Hay un dicho que dice, el pecado nos lleve más lejos que queremos ir, nos guarda más tiempo que queremos quedar y nos cuesta más que queremos pagar. Y a pesar de esto, nos convencimos que podemos escapar. Pero yo quiero decirles, cuando decimos que el pecado no es nada, o cuando decimos especialmente no va a hacer daño a otros, solamente a mí, estamos echándonos mentiras. Siempre hay consecuencias y que afectan a otros. Fíjense cuando David en su orgullo tomó el censo de Israel, la plaga de Dios cayó sobre toda la nación, no solamente sobre David. Y hay veces en nuestro día cuando el daño es obvio, si uno se emborracha y mata a otro en el camino, es obvio por su pecado. O alguien hace, ¿cómo se dice?, chistes cuando en las máquinas pierde todo su dinero y luego no tiene para alimentar a sus niños. Esas cosas son obvios. Yo he visto matrimonios destruidos por tantas razones, orgullo o egoísmo o otras cosas, pero aun cuando no es obvio cómo el pecado influye en otros, todavía influye y afecta. Pecado trae muerte y trae sufrimiento. Y por eso debemos odiar el pecado, cualquier pecado que está en nuestras vidas, tanto como odiamos el pecado que está en otros, la vida de otros. Necesitamos ver que el pecado tiene consecuencias eternas. Y cuando somos tentados con alguna cosa, debemos decirnos, eso no es solamente contra mí, va a afectar a otros y no quiero hacerles daño. Un pecado
por un hombre puede hacer mucho daño y no debemos dar la puerta abierta al diablo para que nos tiente con eso. Un pecado con un hombre. Otra consideración de esto. Muchos no gustan y disputan cuando decimos que somos culpables del pecado de Adán. No voy a decir que yo puedo explicar esto y explicar lo que Dios hace, pero aunque no entendemos completamente cómo es, debemos entender esto. Dios es justo y Dios es amor. Entonces no hay ninguna injusticia en que Dios imputa el pecado de Adán a nosotros. Nosotros pecamos en él. Y no tenemos queja, como dije el domingo pasado, porque aún si no tuviéramos pecado original, todavía tenemos muchos pecados personales de los cuales merecen la condenación. Porque hay que recordar, Adán solamente hizo una cosa, y esto valía para la condenación y la muerte. Lo que nosotros hacemos es igual. ¿Y quién de nosotros podemos decir que somos inocentes de ningún pecado? Pero tras esto, es muy importante seguir la comparación, el contraste aquí. Es que en la misma manera en que participamos en el pecado de Adán, también por fe podemos participar en la justicia de Jesucristo. Dios cuenta a nosotros los dos si confiamos en Cristo, en la misma manera. Y si rechazamos el método de Dios de hacer cuentas, entonces rechazamos la justicia de Jesús, tanto como el pecado de Adán. Y podemos hacer esto y todavía nos queda nuestro propio pecado personal sin alivio. Entonces, Dios hace lo que hace porque es justo y es amor. Y si nos cuenta el pecado de Adán, es para que también puede contarnos la justicia de Jesús. Y esto se manifiesta en que nos dice aquí en el pasaje que el opuesto del hecho 1 de desobediencia de Adán es el acto de obediencia de Jesucristo. 18 otra vez. De la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Y cuál es la obediencia del uno? Y el acta principal, pues, es la cruz, donde murió por nosotros. Ahora, la obediencia de uno, hace bien el hombre con Dios. ¿Qué justifica el hombre con Dios? ¿Qué hace el hombre justo ante de Dios? Una cosa solamente: la obediencia de un hombre, Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo solamente vivió una vida sin pecado. Jesucristo solamente pudo cumplir toda justicia. Jesucristo solamente pudo
soportar toda la provocación y la contradicción de los hombres en su pecado, y Él pudo soportarla sin pecar. Él solamente pudo cargar en sí la ira de Dios contra el pecado cuando fue colgado en la cruz. Los que fueron colgados con Él sufrieron por sus propios pecados, pero Él no tenía pecado y sufrió por los nuestros en nuestro lugar. Entonces, Él solamente fue capaz de ofrecerse como sacrificio que quita el pecado del mundo, y Él solamente es nuestro sumo sacerdote, quien entra en el templo celestial para ofrecer su propia sangre para expiar a nuestros pecados. No podemos hacer demasiado de la vida o el sacrificio de Jesucristo, porque Él ha hecho todo por nosotros. Es el amigo de los pecadores, murió por sus enemigos, mientras estos enemigos estaban odiando, y así nos hizo sus hermanos y sus amigos. La justicia de un hombre trajo vida a todo su pueblo. Y cuando piensas en por qué Dios me va a aceptar, lee este pasaje y vea que no menciona nada, no dice nada de lo que tú has hecho o de lo que yo he hecho. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Pablo todavía está enseñando lo que estaba enseñando en capítulo 4, que estamos justificados por fe aparte de las obras. No es lo que hacemos, es a quién pertenecemos. Si pertenecemos a Adán, entonces somos pecadores condenados. Pero si hemos llegado a creer en Cristo y pertenecemos a Él, tenemos su justicia y por eso su vida abundante. Estos versículos dicen que no hay ninguna posibilidad de justicia y salvación afuera de Cristo. Yo he oído mucho de todos los caminos van al cielo. No es verdad. Rechazas a Jesucristo y rechazas el único que puede justificarte ante Dios. La membresía en una iglesia no puede limpiar tu alma. No hay don que puedes dar para comprar la justicia. Otra cosa que enfatiza aquí vez tras vez es que la justicia es don, no deuda, no obligación, es don. No hay ofrenda, no hay cantidad de dinero que tú puedes dar para comprar justicia. No hay buenas obras que pueden cubrir tu pecado. Adán quiso esconderse de Dios, no pudo, ni tampoco nosotros. Tus papás no pueden hacer arreglos con Dios. La raza, la nacionalidad, todo esto, nada nos da justicia. Solamente podemos recibir la justicia por fe en Jesucristo. Estos versículos excluyen la posibilidad de otro camino al cielo, sino por venir a Jesucristo y creer en Él y en la justicia que Él nos ofrece. Pero a la vez dan gozo grande a los que están confiando en Cristo para la justificación, porque ellos saben que aunque no son perfectos y que a veces pecan, sus pecados no les descalifica para el cielo.
saben que Jesús ha guardado un lugar para ellos, aunque ellos son indignos, y que pueden ir al Padre cuando han pecado en arrepentimiento y decirlo, perdóname, y saber que Él es fiel y justo para perdonarles. Y esto no importa cuántas veces que tropiezcan y caigan. Saben que van a perseverar hasta el fin, no porque son fuertes en sí mismos, sino porque Él, quien comenzó una buena obra en ellos, va a cumplirlo, y Él que está en ellos es más grande que Él que está en el mundo. Tienen paz y consuelo, porque ellos saben que Él es más grande que el diablo y nunca va a permitir que el diablo nos quita de su mano. Tenemos, como dice en el primer versículo de capítulo 5, tenemos paz para con Dios. No solamente paz legal, pero también paz del corazón. Luego, versículo 20 dice, la ley se introdujo para que el pecado mudase. Un hermano explicó así, me gusta la ilustración. Dios no dio la ley para causar que hagamos más pecado. Esto es lo que el apóstol está diciendo. Es que dio la ley para que dimos cuenta de nuestro pecado. Y uso la ilustración de un globo. Un globo vacío es chiquita y nadie se fija. Pero más aire que pones, más obvio que es el globo. Y así la ley capta nuestro pecado, ilustra a nosotros, manifiesta a nosotros para que veamos que somos pecadores. La ley no fue dada para hacernos pecar más, sino para manifestarnos nuestra gran culpabilidad por nuestro pecado. Ya somos pecadores, culpables en Adán y culpables de nuestros pecados personales. Más que estudiamos la palabra de Dios y la ley de Dios, más que vamos a entender eso. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es interesante, dicen los expertos, que cuando dice el pecado abundó, esta palabra habla de hacer sumos. Cuando dice sobreabundó la gracia, esta palabra habla de multiplicación. Y sabes que puedes añadir 2 y 2 y 2 y 2 y termina muy pronto, se cansa en llegar hasta 10 o 20. Pero si dobles el 2, 2, 4, 8, 16, multiplica grandemente. La gracia de Dios multiplica mucho más que nuestro pecado. Nuestros pecados nos separan de Dios. Pero la gracia de Dios es suficiente para vencer el pecado y levantarnos sobre nuestros pecados, aunque sean una montaña entre nosotros y Dios, y llevarnos a Él. Si sientes el peso de tus pecados, no desesperes. Mira a Jesús y pide perdón. Su gracia es más grande que tu pecado. Esto es lo que dice este capítulo. Su gracia es más grande que nuestro pecado. No va a olvidar el pecado, pero sí el pecado puede ser perdonado cuando confiamos en Él. No pensemos que hay un pecado que es tan grande que uno no puede ser perdonado si pida el perdón. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Si estás siguiendo a Cristo
y estás cansado del pecado en tu vida, no desanimarse, no seas desanimado. Recuerda que la gracia del Señor es más grande que tu pecado. No podemos deshacer lo que hemos hecho. No podemos quitar todas las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Pero la gracia de Dios puede vencer aún esto. Hay que mirar a Él, confesar nuestros pecados a Él y seguir adelante confiando en Él. Y así su paz nos va a llevar y llenar, porque Él va a decirnos que su gracia es más grande que todo nuestro pecado. Vamos a orar. Padre, gracias otra vez por esto que has hecho por nosotros en Cristo. Te pedimos que si hay alguien escuchando este mensaje que no ha creído todavía, que no ha recibido la justicia que Cristo ofrece, que hoy día abra su corazón para que vea su necesidad, para que venga a Cristo en el arrepentimiento de sus pecados y para que encuentre la vida eterna. Por tu pueblo, cuando se desaniman por ver el pecado en su vida, haznos recordar que tu gracia es suficiente y es más grande aún que nuestro pecado, y que tú vas a triunfar en nosotros por tu amor y tu bondad y tu poder, y que aún un día, si estamos confiando en Cristo, vamos a entrar en la vida eterna y gozar en nuestro Salvador. Que pronto venga este día. En su nombre, Cristo Jesús.